¿Estás buscando un equipo con las últimas tecnologías, una estética brutal y así de compacto? Pues quédate con nosotros porque tenemos el nuevo Asus ROG Zephyrus G16 y estamos seguros de que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Volvemos a la carga con el nuevo catálogo de Asus ROG en el apartado de equipos portátiles de este 2023 y nuestra primera toma de contacto no es ni nada más ni nada menos que el Asus ROG Zephyrus G16 y nos llega además con la recién estrenada 4060 en su versión portátil obviamente hablamos de Nvidia, acompañada de un procesador simplemente brutal, todo un 13900H para exprimir al máximo tus sesiones de gaming con un equipo que además de relativamente compacto nos ofrece un diseño y unas calidades simplemente brutales. Como de costumbre comenzamos con las especificaciones técnicas del equipo, donde encontramos un 13900H, un procesador portátil de 14 núcleos, de los cuales son 6 performance y 8 efficient cores, 24 MB de caché y capaz de alcanzar los 5,4 GHz en modo boost y con una frecuencia base de 2,6 GHz. A esta bestia le acompaña, como hemos dicho, una gráfica que sale hoy, es decir, los portátiles que la montan salen hoy al mercado. La Nvidia GeForce RTX 4060, aunque el equipo también lo tenemos disponible en versiones con hasta 4070. Ya sabéis que dentro del equipo de los portátiles hay series y dentro de estas hay diferentes variaciones. En el caso de este Zephyrus únicamente encontraremos variaciones en RAM y gráfica, teniendo todas como base el 13900H de Intel. Esta gráfica cuenta con un total de 3072 CUDA cores, 24 SMCON, 96 Tensor Cores, 24 Ray Tracing Cores, 40 ROPS y con un reloj que alcanza en boost hasta los 2370 MHz, contando con 8 GB de GDDR6, Ray Tracing Core de tercera generación, Tensor Core de cuarta generación y la Nvidia Ada Lovecraft, compatible con Nvidia Reflex, Broadcast y PCI Express generación 4. Sobre el papel tenemos una gráfica solvente, no, lo siguiente en gráficos y con un rendimiento brutal dentro de lo que es un portátil. Obviamente las hay más potentes, pero no nos vamos a ir a las gamas super altas y con un consumo bastante moderado, lo cual nos va a permitir mantener unas temperaturas dentro de un equipo portátil bastante contenidas, pero es algo que veremos en el apartado de test sintético, donde haremos un test de estrés de 3 de marca al equipo para ver cómo se desenvuelve el sistema de refrigeración del mismo. Para terminar de rematar las especificaciones, encontramos un total de 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MB en un único slot, pudiendo ampliarlo hasta los 48 GB y un SSD P4x4 acompañado de un apartado de conectividad bastante completo en el que encontramos un jack de audio combinado de 3,5, un HDMI 2.1, dos USB 3.2 generación 2 Type A, un USB 3.2 generación 2 Type-C, DisplayPort con Power Delivery, un RJ45 LAN port, un Thunderbolt 4, un lector de tarjetas micro SD y Wi-Fi 6 con Bluetooth 5.2. Todo esto lo encontramos en un chasis cuya cubierta superior está realizada en metal, yo diría que es aluminio, no me da la sensación de que sea magnesio, aunque el fabricante no nos detalla específicamente el material hecho, con unas dimensiones de 355 x 243 x 23,2 milímetros y un peso de 2 kilos. En estas relativamente contenidas dimensiones, ya que obviamente la diagonal del panel influye mucho en el tamaño del equipo, encontramos una batería de 90 vatios hora y 100 vatios con la posibilidad de ser cargada, además de con el adaptador de corriente que trae, a través de uno de los puertos USB Type-C que integra el equipo y en este caso está en el lateral izquierdo. Volvemos a encontrar, al igual que en todos los portátiles ROG que analizamos a lo largo de 2022, que fueron prácticamente todos los que salieron al mercado, el conmutador MUX que permite desactivar los gráficos del procesador para que vaya todo a través de la GPU, evitando ese doble paso
ganando celeridad a la hora de procesar los datos de nuestros videojuegos y por tanto haciendo que el sistema consuma menos y sea mucho más fluido para obtener un frame rate más alto. En lo referente a la refrigeración, algo muy importante cuando montamos todo un i9 con una RTX 4000 series, aunque sea una 40060, encontramos una completa solución de refrigeración que implementa todas las novedades que vimos en los portátiles del año pasado. Como de costumbre se utiliza metal líquido de Thermal Grizzly, que como sabéis ofrece una ventaja de 10 grados centígrados sobre la pasta térmica. Además se implementa una solución térmica con 6 head pipes que alejan el calor no solo del procesador y la gráfica y la VRAM, sino también de los circuitos del VRM que alimentan todo el corazón de este Zephyrus G16, reduciendo la temperatura de todo este VRM y mejorando por tanto además de la estabilidad, la durabilidad del equipo al no verse afectados estos componentes tan sensibles por temperaturas excesivamente. Todo este calor recogido por los head pipes va a diferentes disipadores de aletas superfinas ubicados en todos los flancos del equipo para poder ser disipados o expulsados al interior con total eficiencia. Estos disipadores cuentan con aletas ultrafinas de tan solo 0,15 milímetros, lo que le hace tener, al ser más finas, tiene una mayor densidad y por tanto tiene una mayor superficie de disipación, alcanzando los 103.385 milímetros cuadrados de disipación para poder expulsar todo el calor recogido por esos 6 head pipes de cobre de todos los componentes del portátil. Rematamos con lo que empuja todo ese calor fuera del equipo, que son los ventiladores ArcFlow, que como sabéis cuenta con 84 aspas que varían el grosor a lo largo de la aspa para conseguir un mejor flujo de aire con una menor sonoridad y conseguir por tanto una refrigeración excelente. En este punto es donde dejamos la captura del test de estrés con 3D Mark a pleno rendimiento y como podéis ver tenemos unas temperaturas que se acercan a los 70 grados bajo estrés en una situación que sería lo más próxima al gaming. Unas temperaturas más que buenas, excelentes para un equipo portátil. Recordad que no tenemos tanto espacio para refrigerar como en un ordenador de sobremesa y con todo un 13900H junto con una 4060, lo que me parece simplemente digno de alabar, tanto por Nvidia, por el trabajo que han hecho con esta gráfica, como por Asus, por el trabajo de refrigeración que hace tanto con el procesador como con la GPU. Una vez vistas las bondades de las entrañas del equipo, vamos a pegarle un repaso externo al mismo y como de costumbre comenzamos por la tapa. Ya hemos dicho que tiene un diseño, o mejor dicho, está construida en metal, pero en este caso no tiene retroiluminación RGB. ¿Y qué ha hecho Asus ROG para darle un toquecito de color sin gastar batería? Pues ha hecho estas microperforaciones que están hechas con un fresado CNC y bajo estas hay una capa, una película prismática que le otorga un sutil pero llamativo efecto brillante cuando, dependiendo del ángulo en el que incida la luz, y es multicolor, lo cual se parece muchísimo al ARGB o al RGB y la verdad es que crea un efecto bastante interesante. A mí es algo que me llama mucho la atención. Ahora aquí con los focos no se ve bien, pero a plena luz del día es brutal y le da un toquecito de distinción, puesto que le da un toque de color pero sin llegar a la estridencia de una iluminación excesivamente recargada. Además, otra cosa que nos ha llamado la atención es que cuando abrimos la parte trasera del panel donde está el teclado, tiene un diseño como un corte en V, de hecho el diseño se llama VCAT, que proporciona un toque de distinción al exhaust, haciendo además que el aire caliente que sale del equipo por esta zona no vaya directamente a la zona inferior del panel y consiguiendo una mejor refrigeración y que no se vea, no se caliente demasiado la pantalla del equipo. Y ya que hablamos de la pantalla, tenemos un panel Nebula Display con resolución QHD 16 pulgadas a 240 Hz, con biseles ultra finos de tan solo 4,66 milímetros, una relación de aspecto 16:10 y una relación de pantalla-cuerpo del 94%, contando con cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3, validación Pantone y compatibilidad con Dolby Vision HDR. Si pasamos a la zona inferior, tenemos un acabado plástico de primerísima calidad, donde encontramos un teclado
completo, sin bloque numérico, que nos ofrece, o del que vamos a tener que hablar porque nos ofrece una experiencia de uso simplemente brutal. Y es que encontramos un recorrido de 1,7 milímetros, contando con una sonoridad de tan solo 30 decibelios para evitar que el tecleo, el claqueteo del teclado nos resulte molesto para todo aquel que esté en nuestras proximidades, máximo aún si estamos trabajando o en un entorno en el que requerimos cierta tranquilidad, y cuenta con anti-ghosting en key rollover. Además, se implementa la tecnología ROG Stroke, que permite una activación más temprana. Ya hemos dicho que el recorrido total es de 1,7 milímetros, y esa activación más temprana hace que el tiempo de reacción sea inferior y por tanto ganemos un preciado tiempo in-game, además de facilitar mucho el obtener unas pulsaciones más rápidas para trabajar, estudiar o lo que realicemos con el teclado, además de jugar. Si me olvidaba, obviamente cuenta con retroiluminación RGB tecla a tecla, controlado todo desde el software de la propia ROG. Visto el teclado, pasamos al touchpad, contando con unas dimensiones de 129 x 85 milímetros y una experiencia de uso sublime, sumamente suave, al tacto, muy preciso, es muy sensible y la verdad es que se comporta simple y llanamente a la perfección. Hemos echado en falta que en esta ocasión ROG no implementa el botoncito que hemos visto en otros equipos, que hace que aparezca iluminado un bloque numérico, y la verdad es que es algo que nos interesó bastante en la anterior generación y que echamos en falta en este para aquellos que, como un servidor, no saben vivir bien sin un bloque de teclas numérico. Por último, en el apartado de audio, como bien sabéis, ROG no es de esos que descuidan el apartado de sonido. Ya que tenemos una pantalla brutal, la única forma de terminar de redondear una experiencia sublime en consumo multimedia o en gaming es tener un apartado de sonido a la altura, encontrando un total de 6 altavoces con soporte Dolby Atmos y Hi-Res Audio, recreando un sonido simplemente espectacular. Además, volvemos a encontrar la tecnología de cancelación de ruido bidireccional por la inteligencia artificial de Asus, que mejora tanto el audio que capta el equipo en nuestras conversaciones como el audio que recibimos nosotros o lo que escuchamos, eliminando cualquier ruido de fondo y facilitando unas comunicaciones más claras, nítidas y limpias. Dicho todo esto, pasamos a la batería de test sintéticos, además de la batería de test de almacenamiento y la de temperatura, la vimos en su apartado, así como las de la batería, donde encontramos una autonomía más que buena para un equipo portátil con un corazón tan potente como el que cuenta con este ROG Zephyrus G16. Y mientras lo vais viendo todo en pantalla, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Yo creo que el resumen puede ser prácticamente es un ROG. Una experiencia de uso simplemente brutal. Es un equipo con un panel brutal, resolución QHD 240 Hz, con una recreación del color simplemente exquisita, un sistema de audio excepcional. Ya os digo que para mí un buen panel sin un sistema de audio decente, como mínimo notable, no sirve absolutamente de nada, puesto que la experiencia de uso se ve afectada, y en este caso en los dos apartados es simplemente sublime. Materiales y diseño, como siempre en ROG, matrícula de honor, un buen apartado de conectividad, por no decir sobresaliente, y una estética que a mí personalmente me encanta, ya que tiene un toquecito gaming, pero no llega a ser un equipo que vaya llamando muchísimo la atención por la calle, por lo que lo podemos llevar perfectamente a un ambiente de oficina o de estudios, en el caso de que lo utilicemos para estudiar, sin que llame demasiado la atención con un gran apartado de ARGB. Lo único que tiene es el teclado y obviamente lo podéis apagar si no queréis llamar la atención. Ya que hablamos del teclado, tiene la experiencia de un teclado mecánico de sobremesa, y con eso lo digo todo. Es un teclado brutal, el touchpad está muy bien posicionado para que cuando estemos escribiendo no interfiera en donde apoyamos las muñecas y no tengamos pulsaciones accidentales. En el apartado de software, como siempre, ROG nos cuenta con el software de MyAsus, que nos permite el contacto con soporte y algunas actualizaciones, y el de ROG, el Armoury Crate, que nos permite un completo control de todo el equipo y todos los periféricos que le instalemos dentro de la propia ROG. Una interfaz sumamente sencilla y muy bonita, fácil de utilizar y que cumple de sobremanera con su cometido. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este pedazo de equipo.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.